Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fernando Treviño, conductor de este programa, y vamos a hablar acerca de la odontología ante el COVID-19 o coronavirus. Para ello tenemos una invitada especial, la doctora Mónica Álvarez Martínez, especialista en endodoncia, catedrática de la Universidad Juárez del Estado de Durango y bueno, pues con amplia experiencia a nivel profesional. Bienvenida al programa, doctora Mónica Álvarez. Gracias. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, además no es la primera vez y esperemos que sigas participando con nosotros. ¿Qué te motivó a traer este tema, Mónica? Es un tema actual del momento, creo que necesario, porque hay mucha información, no muy verdadera en algunos casos, hay mucha desinformación también, y entonces es importante que el cirujano dentista tenga la comunicación con los pacientes para que nos integremos a una consulta odontológica segura, Sobre con todo, certeza. Así es. Sí. Y segura en cuanto a la cuestión biológica y con seguridad, ¿verdad? Así es. La seguridad nos las da el conocimiento, Mónica, ¿verdad? Eso sí. De lo que es, la seguridad de lo que estamos haciendo. Eso se nota. Y bueno, ¿tú crees que este sea el tiempo oportuno para regresar a dar nosotros los odontólogos consulta? Claro que es tiempo oportuno porque siempre hay necesidad de una atención dental. Siguiendo las reglas, no reglas, sino la sugerencia, la invitación de nuestro gobierno federal a quedarnos en casa para tratar de que esta pandemia en nuestro país fuese lo más plano posible o el menor de los contagios, pues atendimos esa sugerencia de quedarnos en casa. Pero las urgencias siempre están, siempre hay urgencias, siempre hay necesidad de una atención odontológica y siempre el cirujano dentista estamos preparados para atender a nuestro paciente. Muy bien. En cuanto a esto, ¿tú crees que haya riesgo de contagio en el consultorio dental? Sí lo hay. Hay riesgo de contagio para el paciente, hacia nosotros, hacia el personal médico y al personal de ayuda que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el coronavirus se expande a través del estornudo, por ejemplo, de gotitas de saliva, porque podemos tener el riesgo cuando estamos nosotros trabajando. La forma de transmisión del coronavirus puede ser de forma directa o indirecta, ¿sí? A través de tos, a través de saliva, a través de fomites, que fomites son las superficies o los objetos inanimados en los que puede caer la saliva o el estornudo, por ejemplo. Pero siendo al así, contacto, perdón que te interrumpa, pues lo podemos contraer en la fila del banco, lo podemos contraer en la fila entrando al supermercado. Entonces, en realidad, si nosotros dentro del consultorio tomamos las medidas de seguridad, yo creo que incluso reducimos mucho más el riesgo que cuando salimos a este tipo donde nos juntamos tanto las personas. Estamos a veces peligrando porque la sana distancia no la respetamos, ¿verdad? Ah, no, eso es por supuesto. En odontología trabajamos con una alta seguridad. Siempre tenemos años. Yo cuando inicié mi ejercicio profesional, que ya hace más de 30 años, lo inicié ya con una alta seguridad porque en aquel entonces estaba el SIDA. Yo inicié a final de los años 80 mi ejercicio laboral y ya estaba la presencia del SIDA en el mundo. Y el miedo que le teníamos. Terrible, un miedo terrible. Hay quien usaba dos guantes, doble guantes. Teníamos unos guantes de una textura especial, más gruesa, para si el paciente tenía riesgo de estar
infectado con el SIDA, la enfermedad del SIDA, VIH. el VIH, éramos estrictos, seguimos siendo estrictos, porque en odontología se considera que todo paciente es un paciente de riesgo hacia el profesional de la odontología, ¿sí? Hay cantidad de virus, está simplemente la hepatitis, exactamente. El paciente tose, el paciente escupe, el paciente estornuda. Esa es una transmisión directa. Y la indirecta es a través de la mucosa oral, que nosotros la tocamos, a través de la mucosa nasal, esa no, pero respiramos muy cerca del paciente a través de la saliva, que cuando estamos operando se produce un spray y ahí van a ir saliva. Y el spray se expande hasta casi 2 metros. Hay quien dice que 3, Mónica. Sí. Dependiendo pero bueno, obviamente van cayendo y ahora hay muchas versiones que puede uno trabajar con agua electrolizada, con cloro, y obviamente nosotros, y más en estos tiempos que hemos tenido para capacitarnos aún mejor los odontólogos y sobre todo los que estamos colegiados, porque también uno de los beneficios de estar colegiado es precisamente el juntarnos para poder transmitir estos conocimientos. Es muy importante y qué bueno que estás aquí en el programa, Mónica, te lo agradecemos muchísimo, porque la verdad es de que necesitamos a alguien de peso con autoridad moral y profesional y experiencia para que aconseje a las personas que están del otro lado de la pantalla, que son los pacientes, para que pierdan el miedo, porque nosotros dentro de nuestro consultorio, yo creo que todos los profesionales estamos preocupados por el servicio que vamos a brindar. Claro que sí, estamos preocupados y ocupados. Muy ocupados. Muy ocupados. Este tiempo que estamos en casa, no hemos estado relajados viendo televisión o algún programa insulso o cómico, nada. No. Tenemos horas que estamos dedicados a actualizarnos, a ver qué es lo que es conveniente reestructurar en nuestra consulta para ofrecer mayor seguridad, para trabajar uno como profesional con mayor seguridad y nuestros servicios que sean con seguridad. Entonces, sí nos ha servido en ese aspecto el encierro, la contingencia, porque las redes sociales en nuestro gremio odontológico hemos estado muy activos. La Asociación Dental Mexicana se ha ocupado muchísimo en mantener una comunicación estrecha, actualizarnos, ofrecernos todas aquellas medidas de seguridad que se están actualizando para trabajar con certeza, con seguridad. Los demás colegios, en el caso mío es la Asociación Mexicana de Endodoncia y la Academia Mexicana de Endodoncia. Y la mía también, la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Y entonces, bueno, pues tú como endodoncista perteneces a tu asociación de endodoncia, yo como ortodoncista a la de ortodoncia, pero además estamos en esta que es de odontología, que nos engloba a todos los dentistas por lo general. Y estamos ahí, que es una asociación muy importante, todos los días hay 5, 6 conferencias diarias a nivel internacional, donde estamos realmente muy preocupados y obviamente estamos con muchas ganas de reintegrarnos a nuestras labores, ¿verdad? Y queremos hacerlo de una forma eficiente con todas las barreras de protección. Nosotros ya hemos tenido aquí, Mónica, varios programas de bioseguridad en cuanto a las barreras de protección en el consultorio dental, uso además de lo que son los cubrebocas, los tipos de cubrebocas, los respiradores, pero a mí me gustaría saber, ya después, bueno, en unos minutitos vamos a un corte comercial, y quiero dejar antes del corte comercial esta pregunta. ¿Cuáles son los cambios que crees tú que debemos de implementar nosotros como odontólogos para brindar un servicio seguro a nuestros pacientes? Muy bien. Piénsalo, porque viene
Bueno, no, platica. Mira, cambios, sí va a haber cambios en cómo vamos a contactarnos la primer cita con el paciente, que va a ser cuando el paciente la pida, vamos a realizar en ese momento por teléfono una encuesta de seguridad, podríamos decir, para el paciente y para el odontólogo. ¿Cuál va a ser esa? Si ha tenido temperatura, si ha tenido síntomas o signos como tos, si ha estado en viajado contacto. fuera de la ciudad? Sí, él ha viajado, pues ahorita como ya estamos en la fase 3, que es de contacto a contacto, de muy local. Ya no tiene tanta importancia, a lo mejor, porque todos se consideran quizá como un potencial, ¿no? Así es. Entonces, eso es por teléfono, ¿sí? Ahí se establece el primer contacto con el paciente y la primer enlace de confianza. No es un cambio, es una mejora, porque ya la tenemos, mucha seguridad ya la tenemos. Bueno, ya estamos de vuelta con la doctora Mónica Álvarez Martínez, que nos está platicando acerca de cómo es el regreso, el reintegro otra vez de la nueva práctica o de las medidas que debemos de tomar en la consulta dental con nuestros pacientes. Y bueno, quedó en el tintero esta pregunta de cuál es lo que debemos de implementar, los cambios, pues en realidad, que estamos haciendo los odontólogos, ahora que ya empezamos a reintegrarnos a una práctica relativamente normal. Muy bien. Los cambios es en el modo de hacer la cita, ya dije, vamos a hacer un interrogatorio en el momento en que el paciente pide la consulta. En su motivo de consulta, preguntarle sobre sus síntomas, su temperatura, darle indicaciones muy precisas de cómo es conveniente que él asista al consultorio, muy puntual, a la hora que uno le dé su cita, porque ya no hay salas de espera. La sala de espera es sala de tránsito solamente, que acuda solo, preferentemente, excepto cuando es un menor de edad, que debe dar el consentimiento el padre o tutor. O un discapacitado. Un discapacitado, un adulto mayor que requiera asistencia. Pero al consultorio solamente va a pasar el paciente y también el acompañante de preferencia se retirará una vez que da el consentimiento que acepta el tratamiento que se requiere, ¿sí? Y firmado también. Porque incluso en las salas de espera, pues ya se retiraron, ahora que son salas de tránsito, las revistas, ya ves que los pacientes así como que las ojean. No, les quitan, las piden, las revistas, se las llevan, piden el periódico, etcétera. No, se relajaban ahí también. Ya no hay sala de espera como tal, ¿sí? Se recomienda también no utilizarlo como sala para socializar, o sea, ser lo más breve posible. Sí. Así agendar la cita ya para lo que es, con permiso y, bueno, retirarnos para no quedarnos ahí haciendo tráfico. Claro, el paciente va a acudir en cuanto ingresa a la recepción o sala de espera, va a lavarse las manos, va a posteriormente usar gel, va a usar, puede ser que use desde ese momento, que no en todos los casos va a estar indicado, sus zapatillas protectoras. Y otro cambio, eso es en cuanto a cómo va a llegar el paciente. Él debe ser muy receptivo con nosotros de esas indicaciones que le demos. Estar totalmente de acuerdo, no molestarse. Antes venía toda la familia, ya no es posible, porque nosotros vamos a pedirle al paciente las indicaciones como base, las vamos a decir. Y nosotros, en el consultorio, nuestras medidas de seguridad están aumentando. Las estamos reforzando solamente. Ya hablamos de que trabajamos con mucha seguridad. Vamos a tener
una desinfección de nuestro consultorio, de todas las áreas donde uno tiene el instrumental, el material, también lo estamos simplificando, los operatorios, solamente tener ahí lo mínimo indispensable, que tenga el paciente la seguridad que la unidad dental está completamente satinizada, limpia, desinfectada, el aparato de rayos X que casi siempre está o a un lado o atrás, si tenemos pantalla para transmitir las radiografías digitales también están limpias, una reestructuración en el procedimiento, Pero esto simplificado. lleva tiempo, Mónica. Antes de que llegue el paciente, obviamente nosotros nos No, preparamos y el tenemos que, claro. o sea, el personal sale a hacer la limpieza general de todas las superficies para que obviamente no vaya a haber una transmisión. Entonces es importante esto en cuanto al tiempo, que como tú dices, el paciente tiene que tener una buena actitud para no desesperarse. Sí. Porque también la verdad es de que este proceso pues sí lleva un cambio al que nos debemos de acomodar tanto el odontólogo como el paciente. Sí, hay que ventilar el consultorio entre un paciente y otro, no solamente la limpieza y desinfección estricta, sino ventilación. Entonces, ya las nuevas normas nos están pidiendo a nosotros que entre un paciente y otro haya 40 minutos como mínimo de tiempo. Ese tiempo yo no voy a tener al paciente en la sala de espera, no va a haber nadie en el consultorio excepto el personal que trabajamos, que estamos haciendo el trabajo de preparación entre un paciente y otro. Con seguridad, con certeza, con honestidad de nuestra parte de que nuestros procesos de desinfección van a ser los que requiere la atención del paciente. Bueno, Mónica, ¿y tú cuál crees que sea el impacto psicológico que va a tener la atención dental? Ir al dentista siempre ha tenido un impacto psicológico, siempre, sí, siempre. ¿Qué tal el temor a la pieza de mano? Al ruido. El temor a ir al dentista es primero al ruido de la pieza de mano que no se ha logrado quitar, pero sí se va a disminuir. El impacto psicológico de si voy a un lugar seguro y si voy con el dentista indicado. Y el impacto psicológico que normalmente ha existido y que hace que pidamos consultas porque tengamos dolores que a veces no sabemos si realmente tienen un verdadero origen, porque tenemos por ahí unas aftas. Hay impacto psicológico siempre, boca seca, mal aliento. Ese es un impacto psicológico que ya existe y que va a aumentar en los pacientes por el estrés que esta pandemia está originando. Oye, yo tengo pacientes que antes de entrar a la consulta ya van sudando, ¿eh? Claro. Sudan. Y entonces digo, oye, ¿pero qué pasa? No, dice, es que el solo hecho de saber que vengo, dijo, pero Sí. pues sí, mira, o sea, nos vamos a echar un cotorreo aquí en lo que platicamos. Ahora ya está, pues tiene uno que ser más breve en la plática. Sí. Y entonces ya no se permite esa consulta tiene uno que hacer su trabajo de una forma breve y concisa y precisa. Y sobre todo, pues, con mucha seguridad. Así es. ¿Hacia dónde crees que se debe dirigirse ahora la odontología, Mónica? A una odontología, esta es una gran oportunidad. Dicen siempre que las crisis son oportunidades. Y sí es oportunidad. Y esta oportunidad es hacia la población y hacia el profesional de la odontología, a los dos. Hacia la población es prevenir, ¿sí? La odontología preventiva está y tiene mucho tiempo. ¿Qué pasa? Falta difusión en autoridades, a quien le corresponda, ¿sí? Pero la odontología es a la prevención, y la prevención me estoy refiriendo a cuando acuda el paciente, que ojalá sea pronto, al consultorio dental,
nosotros como profesionales tenemos una gran capacidad de enseñar, de educar a nuestros pacientes desde hábitos de higiene, desde hábitos de alimentación, y ahí estoy enseñando también. Claro. ¿Sí? Desde hábitos psicológicos ante la atención dental, procedimientos mínimamente invasivos. Aquí esta imagen nos dice, y si se fijan en la imagen del lado izquierdo, conjunta todo. Es una imagen holística: nutrición, limpieza, atención dental, limpieza o desinfección que debemos tener en todo. Prevención, por supuesto. Los procedimientos lo más sencillos y no invasivos posibles y con una seguridad tremenda. En la imagen del lado derecho que se ve cortada, un poquito cortada, se está ejemplificando un procedimiento mínimo, como son los usos de los selladores de fosetas y fisuras, que son preventivos, completamente preventivos. Esa es la odontología preventiva: procedimientos de mínima invasión, procedimientos de aprendizaje al paciente en formación de hábitos, en reforzar hábitos que ya tienen, en seguimiento en el consultorio de lo que uno llama control de placa, ¿sí? Ahí. ¿Eso qué va a prevenir? Caries, que es nuestro principal problema de salud bucal. Caries y las enfermedades periodontales. Ojalá no lleguemos a ellas, ¿sí? Creo que los tres grandes problemas de la odontología son tres, Mónica, y uno es lo que es la incidencia de caries, el índice, que es de más del 90%, los problemas periodontales o de las encías. Y bueno, pues desgraciadamente tenemos que acabar con el programa, pero los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta la próxima. Gracias.